Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Esta mañana el Señor nos estaba hablando de algo tremendo. Inclusive el Señor me había dado una palabra y el Señor cambió la palabra mientras estaba aquí en este lugar, en el pueblo de Dios, con respecto a las cosas de Dios y a la justificación vana de que hacemos de las cosas. Decía la palabra de Dios en Lucas 13, 23, hablaba, un hombre dijo, muchos van a ser salvos, muchos van a llegar a la salvación, y el Señor Jesucristo les fue claro. Y muchas veces tomamos esta palabra como no entendiendo la precisión de la palabra, porque el Señor Jesucristo le dijo estas palabras, no le dijo ni sí ni no, ni muchos ni pocos. Lo que le dijo estas palabras: esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Cuando hablamos de una puerta angosta, no se refiere a que sea difícil de pasar o imposible. No se refiere a imposible de pasar, sino de precisión. Precisión. Una puerta que es angosta, tenés que tener precisión para entrar, no puedes venir corriendo y entrar de una. ¿No es cierto que no? Y si es baja, Matías, ¿no es cierto que si es baja la puerta tenés que... ¿Te ha pasado o no? No, pocas veces te lo ha pasado. Y si es angosta, y si tenemos pancita... Precisión. Mucho perdemos la bendición de Dios por falta de precisión de lo que dice la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, es así, y nos aferramos a la misericordia de Dios. Dios dio su palabra y eso es lo que debemos hacer. Y no entender que no, bueno, a mí me gusta esta manera. No hay que hacer las cosas no a como nos guste, sino a la manera de Dios. Amén. El mundo dice, cuando uno le pregunta, ¿crees en Dios? Por supuesto. No hay nadie. Un 99% cuando uno le predica, ¿vos crees en Dios? Y te dice sí, te dice así clarito, te lo dice de uno. Sí, creo en Dios. Cuando tengo una necesidad, yo le pido. ¿Eso es creer en Dios? No. No le honran, no le adoran, no le buscan. No le agradecen. No. Están en la voluntad de Dios. Eso es creer, y nosotros le creemos, sí lo conocemos, vemos los milagros, pero realmente hacemos lo que dice la palabra de Dios. Inclusive cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿en qué? En hacer lo que dice la Biblia, en meditar en ella, en meditar la palabra de Dios y hacer todo conforme a la palabra de Dios. No, pero yo de eso no sé, mucho no me gusta. Con respecto a la adoración, a Dios le gusta que levantemos la mano. A mí no me gusta levantar la mano. A mí no me gusta levantar la mano y decir, mira el que adelante, ¿qué te dice que levante la mano? No, a mí no me gusta. A Dios le gusta y la palabra dice, levanta tus manos y mires y contienda, alabando al Señor. Lo dice la Biblia, no es que sea cuestión del pastor. Es doctrina del pastor. Eso es Dios que habla a través de su palabra. Levante sus manos, entre en la presencia de Dios, hágalo de la forma que la palabra de Dios dice, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. De aquí, esto, de adentro. Darle al Señor, no cantar una canción por cantar como cantamos la marcha, el himno nacional. No. Del corazón, adorando al Rey, entregando nuestro corazón en adoración al Rey. Y en verdad, abriendo la boca, expresándonos. Por supuesto no todos tienen la bondad de cantar como yo. No puedo hacer el micrófono, pero sí lo adoro en espíritu, en verdad. Tenemos que ser precisos. Perdemos mucha bendición por no ser precisos en lo que dice la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios, meditar, leerla. ¿Cómo vamos a saber si no la leemos? Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y dice, y así serás prosperado todos tus caminos, todo te va a ir bien. Josué 1, del 6 al 9, léalo. Ahora por cuestiones de tiempo, así que le voy a pedir a los muchachos multimedia que suban pero ella no es la palabra de esta noche. El Señor, la palabra de esta noche que le ha traído es
Gracia y verdad. Gracia y verdad. Y quiero que me acompañen Juan 1:14. Gracia y verdad. ¿Lo tienes todo? Dicen amén. No tranquilo, aunque sea, saquen el celular para aparentar. Como le digo, hay tanta. Hoy tenemos la facilidad de tener el celular, la Biblia. Es algo maravilloso para tenerlo ahí a mano, ¿no? En vez de estar, cuando uno está haciendo una línea, algo, leyendo la Biblia. Qué facilidad, ¿no? Así que ahí hay varias aplicaciones. La que yo prefiero es la YouVersion, que es YouVersion, dice. Esa es la que es mi preferida. Porque inclusive vos te registras y te sale en todos los devices, lo que lo marcás y todo, te aparece en todos lados, lo que vos marcaste con rojo. A mí no me gusta marcar la Biblia, pero sí en los devices tengo todo marcado ahí, de lindo, para resaltar los versículos que nos gustan, ¿no? Leemos la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vino su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El ser cristiano no es un título, es ser como Cristo. Ser como Cristo. ¡Qué gracia! Dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar llenos de gracia y de verdad. Hay cuánta gracia en nosotros. No hay gracia de ser gracioso, ¿no? Es otra cosa ser gracioso. Tener gracia es tener todo lo que el Señor Jesucristo tenía. La gracia no es misericordia. Muchos equivocan esta palabra, gracia, misericordia. No. La gracia está incluida en la misericordia dentro. Es parte de la gracia, la misericordia. La misericordia de Dios está incluida en la gracia de Dios hacia nosotros. La gracia que Dios nos ha entregado. Y quiero rápidamente darle una clase de estudio bíblico, si no, usted no lo ha hecho sin duda, porque usted por ahí escucha palabras y si no va a entender mucho de lo que se habla aquí en la palabra de Dios. Sobre todo lo que vamos a tocar hoy, hablar de las dispensaciones. Y si ahí en el sonido me puede poner la plaquita que les mandé. Ahí está, gloria a Dios, gracias a Dios por el sonido, qué bárbaro. La dispensación, ¿alguna vez ha escuchado hablar de la dispensación? La dispensación es el tiempo de diferentes tiempos y diferentes relaciones que Dios tuvo con el hombre. Diferentes formas en diferentes épocas que trató Dios con el hombre. Al principio fue marcado por diferentes hombres. El primero es con Adán. La inocencia, esa es la primera dispensación, la inocencia. Después con Caín, y primero la consecuencia del pecado, y la consecuencia del pecado cayó en la muerte de Abel y de Caín, matando a su hermano. Ahí empieza la conciencia. Después con Noé comienza la dispensación del gobierno humano, de hacerlo cada uno lo que más bien le parece, ¿no es cierto? Con Abraham empezó la promesa, con Moisés la ley. Rápidamente, por supuesto que en la escuela bíblica, en el instituto bíblico, esto se lo ve más ahondando en el tema, pero quiero darle esta información, esta enseñanza para que lo tenga y sepa de qué se está hablando cuando se habla de la gracia, del periodo de la dispensación de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Es una relación diferente a la que había con el pueblo de Israel. Este tiempo es el tiempo de la gracia. Antes de hablar con Moisés, la ley. Después con Cristo comenzó la gracia. Y cuando nosotros vayamos, seamos arrebatados, o si estamos ya después de estar en esta vida, vamos
dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que por los acontecimientos finales que se ven en los tiempos es que vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia, ver a Jesús en las nubes. Eso es lo que dice la palabra de Dios que va a pasar. Después de las bodas de 7 años van a ser las bodas del Cordero, mientras acá se va a estar prendido fuego todo. Yo prefiero estar allá arriba de fiesta, no sé si entienden, y no acá pasándola mal. Por ahí dice que van a ser perseguidos los cristianos, los que no sean precisos y digan, no, bueno, el Señor entiende, no, las cosas más o menos, yo más o menos soy un buen cristiano, más o menos, bastante bien, más o menos voy el domingo a la iglesia, más o menos. No. Preciso. Muchos van a quedar en ese momento, después van a ir a un segundo juicio y van a poder estar en lo que la palabra de Dios habla de la séptima dispensación, que es el reino de los cielos, el reino natural de Dios aquí en la tierra. Reinado, eso es lo que habla la palabra de Dios, que va a hacer 1000 años el reinado aquí en la tierra. Y nosotros, los que fuimos arrebatados del cielo, porque cada uno que murió en Cristo y ha resucitado, vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿De quién? De las personas que no fueron precisas, que recibieron el Evangelio después del arrepentimiento. Porque muchos en esos 7 años, corriendo, dicen que no vamos a poder comprar ni nada, no van a poder comprar alimentos, van a ser tiempos difíciles. Va a haber un principio que el anticristo va a reinar por 7 años, pero los primeros 3 años y medio va a ser una maravilla, un gobernante mundial maravilloso. Ese tiempo se viene pronto, y después viene el milenio. Pero por supuesto ser precisos para ir al reino de los cielos. Esas son las dispensaciones, entonces, conciencia, gobierno humano, promesa, la ley, la gracia, la que no alejamos nosotros. Por eso quería hablar de las dispensaciones. Pero la gracia, en esto hay mucha equivocación, que ya no estamos a través de la ley. Por supuesto, no nos gobierna la ley mosaica, pero sí entender que hay una ley que está grabada en nuestro corazón, en nuestra conciencia de lo que debemos hacer, y no hacemos lo loco. Yo solamente. No hacemos lo loco, nos justificamos. No, el Señor sabe. No sabe, tenemos que hacer según la palabra de Dios dice. Quiero que me acompañe a Romanos 6:14. El apóstol Pablo fue directo, fue al hueso y dijo, no se crean que porque no estamos por la ley podemos andar pecando. Dice la palabra de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerles, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea para el pecado, para muerte, o sea para obediencia, para justicia? ¿A quién obedecemos? Por supuesto, en el pecado no. Por supuesto que no. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser Cristo, reflejar a Cristo. El mundo está esperando no la manifestación de Dios, porque no le conoce, no le ve, no lo conoce. La verdad de Dios, no lo conoce, no tiene intimidad con Él, no ha hablado nunca con Dios, con ese grito de desesperado en un momento difícil. Dios, nada más, no ha hablado, no habla con Dios, no busca la intimidad con Dios, no le conoce. Lo que está esperando, dice la palabra de Dios de Romanos 8, que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación, dice, tiene un ferviente deseo. Por eso está el mundo, tiene un ferviente deseo de ver su manifestación como hijo de Dios. ¿Cómo? Teniendo gracia. ¿Cuánta gracia tenemos? ¿Cómo actuamos nosotros con gracia? Hay algunos que tienen cartelitos, sacaron de un hotel, el que pone los dormitorios, no molestar. No molestar, no, a mí no me jodas. No me vengan a mí, no, conmigo. ¿Cómo? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia de Dios? Esa gracia que Dios te llenó. Esa gracia. ¿Por qué no hay gracia? Porque no tenemos esa intimidad. Como le decía recién en la adoración, yo
Veo a veces a algunos, yo estoy aquí adorando a Dios, doy gracias al pastor Andrés que corre los servicios, entonces yo acá disfruto la presencia de Dios. Disfruto la presencia de Dios. Pero cuando me toca a veces estar atrás, veo a algunos están y se lo pierden. Vean, el que nunca ha experimentado la presencia de Dios, miren, que está con los gobiernos, ¿cierto? Están mirando a ver quién está cantando, mira quién canta eso, quién está ahí. Ah, mira, viene el Raúl. Ahí el Gabito, Gabito, por el abierto, hablando todo de adoración, orando en el medio de la adoración. No, haciendo las cosas a manera de Dios. Vea, mire para el costado y vea la cara que tiene alguien que adora en el Espíritu, en verdad. Vos lo mirás y decís, oh, quiero eso, está en el cielo. Este tipo está en el cielo, esta mujer está en el cielo, ¿o no? Véalo, usted que está con los ojos abiertos, véalo y quiera eso. ¡Wow! Eso, ¿no lo ha visto? ¿No ha visto esa persona que adora en el Espíritu, en verdad? Algo maravilloso. Por eso es precisión, no es hacer las cosas como a mí me parece. Ser preciso, ser preciso. Necesitamos manifestar la gracia de Dios. No decir, bueno, estamos en gracia. La gracia no está para con nosotros, para hacer lo que queremos, sino para difundir la gracia de Dios. Caminar dando gracia, lo que es, lo que Dios nos ha dado. Reflejar esa gracia. La gracia que Dios nos ha dado. La gracia. No es gracias. La gracia no es gracias. No es acción de gracias. La gracia es ese regalo del cielo al cual el Señor nos dio. El Espíritu Santo en nosotros. La naturaleza divina de Dios estando en nosotros. Tenemos todo para actuar en la fe, en el poder de Dios, en la autoridad que Dios nos ha dado para decretar y de actuar en fe y establecer aquí en la tierra, establecer el reino de los cielos. Pero necesitamos hacerlo. Pero necesitamos gracia, actuar en gracia, caminar en gracia. ¿Cómo te conocen a vos? Alguien que tiene gracia, alguien que tiene favor. Dice la palabra de Dios en Lucas 2, 52, está ahí anotado. Lucas 2, 52, que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. En gracia. Iba creciendo en gracia. ¿Cómo está creciendo? ¿Está creciendo en gracia? Al caminar con el Señor debemos crecer. El camino del Señor es dar paso adelante, avanzar. El reino de los cielos se toma por mayor autoridad en el poder de Dios al crecer en el Señor, en avanzar. ¿Cómo está creciendo? En gracia, en reflejar la gracia de Dios. O reflejas lo que el mundo tiene, lo mismo que el mundo. Hay gente que aquí, sí, presencia de Dios, y sale afuera, le pisan el callo y le sale un poema tan expresivo que incluye madre, tía, abuela y hasta la suegra. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios? Y la gracia de Dios, crecer en la gracia de Dios. Y es difícil en este mundo. El Señor no nos llamó a apartarnos para mantenernos en la gracia y cuidar la gracia. Listo, ojito aquí guardadito, como hace la iglesia tradicional de los conventos. No solo para tirar valija, no se usa solamente para tirar valija en los conventos, no se cree. Sino para apartarse. Pero no, eso no es cierto, eso no es bíblico. No es apartarse, sino salir y estar en el mundo y ser parte de este mundo para manifestar la gracia de Dios. Porque es fácil estar encerrado, todo acá, todo aquí, tenemos gracia de Dios, nos tratamos bien, algunos no, en general, nos tratamos bien, somos amables con el hermano, pero somos amables con el vecino. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos conocen? El mundo cómo nos conoce. Hay gracia. La gracia es más que amor. La gracia tiene que ver con esa misericordia al que te hace algo malo. El amor sin condición. Esa es la gracia. La actitud que tenemos es la gracia. Y debemos alimentar esa gracia y verdad. La verdad que es Jesucristo. Todo lo demás puede cambiar, nada fuera de Jesucristo es verdad. El pecado no es verdad, una gran mentira. El pecado es esclavitud, lo que decíamos, lo que hablaba la palabra de Dios,
que el pecado solamente te esclaviza. La libertad, la verdadera libertad es rendirse a Cristo. Rendirse hasta los pies de Cristo. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera independencia. Si no, no somos independientes, no somos libres. Festejamos la libertad, la independencia, pero verdaderamente somos libres. Mira el mundo cómo está, con tanto odio, tanto rencor, tanta protesta, tanta violencia, tanta discusión, tanto desacuerdo. Más aquí en este lado del continente, ¿no? Y sobre todo en Argentina, parece que la protesta es algo natural, pero en general me gusta protestar mucho. Los americanos le dicen a los latinos gente quejosa, algo así. Lo estoy traduciendo porque se va a decir en inglés, pero no entiende. Complainant. Gente que se queja, gente quejosa. Así le dicen a los latinos. Pues están diciendo, protestan. No, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios? La gloria de Dios viene a través de la gracia. Sin la gracia no hay gloria. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Quiere verlo? 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Dice la palabra de Dios. Hoy estamos con el tiempo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues después de haber ya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca y establezca. ¿En qué? En caminar como Jesús caminaba, manifestando los milagros, prodigios y señales, porque esto es lo que dice la palabra de Dios, que a los que creen les seguirán los milagros, prodigios y señales. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero eso es necesario sobre una cuna que es la gracia. En este tiempo de la dispensación, el Señor quiere que derramemos de su gracia en donde nosotros estemos. Ser la luz del mundo, ser la sal del mundo. ¿Qué es? Ser diferente a los demás, tener gracia. Gracia y verdad. Es necesario actuar en gracia y actuar en verdad. Dice 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios 3:6. Se lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo. Después anótelo y léalo en su casa. Habla de ser ministros eficientes del nuevo pacto. Y usted dice, ministro. Ministro no soy ministro, ni creo que son los pastores. No, todos somos llamados a ser ministros. ¿Ministro qué es? La palabra ministro, se lo digo rápidamente, no es tener un título. Ministro es entregar, ministrar, dar de lo que tenemos. De gracia recibiste, de gracia debe dar. ¿Qué? La palabra. La gracia de Dios entregada. La gracia, ser agradable. Ser agradable, tener amor, tener misericordia, actuar en esa misericordia. De gracia recibiste, de gracia da. De gracia da. La gracia, no las gracias, la gracia. Entregar la gracia de Dios. Es necesario entender que debemos actuar en esa gracia. Dice la palabra de Dios que somos ministros del nuevo pacto. Dice, y si el ministro en el ministerio de la muerte, porque entraba en la muerte, grabado con letra de piedra, fue con gloria, tanto más los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en los rostros de Moisés a causa de la gloria de su rostro, en la cual había de parecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Todo tiene que ver con la gracia. Si no hay gracia, no hay nada, no hay espíritu, no hay manifestación de poder, no hay nada. Erramos, venimos a la iglesia, pensamos que tenemos que hacer ritos y costumbres. No es cierto, no hay rito, no hay costumbre. Tomar la Santa Cena es lo único que debemos hacer como ceremonia. Lo demás no es ceremonioso, es relación con el Padre. El Señor Jesucristo no vino a hacer una ceremonia como se debía orar. Dio solamente un formato de oración, como debemos referirnos al Padre. Padre nuestro, ¿cómo debemos orar? Padre, a Él tenemos que pedir como Padre.
hijos de Dios, pedirle a Él un formato de cómo debía ser, pero no ese formato, no es una estructura que se debe hacer de una manera, es relación, venir, buscar de Él, derramar de su gracia, Dice en 2 de Juan 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En la palabra de Dios habla de personas que encontraron que Dios, ante los ojos de Dios, encontró gracia. ¿Sabe qué? Uno fue Noé. Dice la palabra de Dios, y eso después lo puede leer en Génesis 6:7, habla que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre y haber hecho la tierra y haber creado todo. Dijo, lo voy a destruir todo. Pero halló gracia. Aquí hay gracia. Cuando el Señor encuentra gracia, está dispuesto a hacer cambios y te ve con gracia y está listo para ocupar en vos, usarte para algo grande. Amén. Listo, está listo para ser usado para algo grande, porque hay gracia delante de Dios, no delante de los hombres. Pero dice la palabra de Dios que Jesús crecía en gracia, no solamente con Dios, sino con la gente, con el hombre. Amén. Crecía en gracia con Dios y con los hombres. Dice que por Él no fue destruido todo. Usted sabe la historia de Noé. La historia de Noé fue que creó el arca y en el arca fueron y se salvaron esa familia. Nadie creyó, porque cada uno quiere hacer las cosas como le parece. Pero hubo una familia que dijo, sí, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, porque hubo salvación por un hombre que tuvo gracia. Así también dice de María, encontró gracia. Eso lo dice la palabra de Lucas 1:30. Dice, cuando se presentó el ángel, no temas, has encontrado gracia ante los ojos de Dios. El Señor está buscando personas que estén llenas de gracia. Busquemos actuar en gracia, en verdad. Buscar estar en gracia y en verdad. Por último, quiero que me acompañe la palabra de Dios. Ha Hechos de los Apóstoles 20:24. El apóstol Pablo hablaba y decía, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No me importa qué pasa de mí, lo importante es que haya terminado mi carrera. Qué bonito decir eso, ¿no? Decir, bueno, concretar. No me importa lo demás, no me importa qué esté pasando, las aflicciones. Si hay una aflicción, viene bendición de Dios. Actuamos en fe, el problema se termina cuando actuamos en fe. Dios está en control, más allá de lo que estamos pasando, Dios está en control, pero debemos no perder la gracia. Esa gracia a la cual tuvo un alto costo. Pensar que la salvación es gratis es algo no cierto. No es gratis, fue un regalo. Para nosotros es gratis porque fue un regalo, pero tuvo un alto costo. Y no actuar en su gracia, actuar y ser parte de su gracia, derramar y dar y entregar su gracia, estamos menospreciando el sacrificio de la cruz. Por eso no actuar en gracia. Inclinen su rostro. Padre Celestial, bendito Dios, te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones.